Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Que tengan buen día. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 7. Hoy comenzamos con el capítulo número 7. Tenemos que terminar el capítulo número 6. Y vamos a ver qué fue lo que vimos la última clase. Estuvimos viendo en el capítulo 6 lo que era que el Señor Jesucristo venía de Jerusalén y en Nazaret, que era el lugar de nacimiento, y en Nazaret no pudo hacer milagros porque la gente era incrédula, porque lo veían a Jesús como el hijo de María y nadie es profeta en su tierra. Luego habíamos visto que Jesús preparó a los discípulos durante todo el tiempo de discipulado, que da la casualidad de que esto es lo que no entiende hoy el sistema religioso, que hay que prepararse para ir a servir, pero muchos se creen que con una dosis de buenismo, muchos se creen que con una dosis de buenismo salen a predicar. Preston, hermano querido, bueno, un nombre medio raro, ahí en Facebook, gracias por estar ahí. Luisa de la Cruz, Vanessa Rossi, Gudelia Harrick, Alexander Mantilla, Leo Carlevaro, bendiciones, Tony Aguilar, qué lindo verte nuevamente, Tony. Lou Martínez, ¿cómo andás, Lou? Saludos a Fabián, a tu marido, gracias a todos por estar ahí. Y vamos a continuar con este estudio que está lindo, hoy se pone lindo nuevamente. Habíamos visto que el Señor Jesucristo preparó a los discípulos, da la casualidad que los prepara y los sigue preparando, ¿para qué? Para el ministerio. Pero hoy no, esto es un cuento de hadas, hoy no, yo tengo un amor rosa, un amor de colores, que me salen mariposas del corazón, y el amor ya basta, ya está, no, la letra mata, entonces si la letra mata, vamos a predicar con dulzura, con buenismo, con un amor, que nadie juzgue a nadie, que nadie critique a nadie, ponemos voces afeminadas, y bueno, hay tantas estrategias humanas que son las estrategias que utiliza Satanás para llevar a la perdición al hombre. Pero vemos que el Señor Jesucristo tiene una disciplina severa con los discípulos, los lleva de acá para allá, los hace levantar temprano, los hace estudiar, los hace orar, les enseña. Acá tenemos el buen maestro. Y los discípulos salen a predicar y vuelven con milagros, con señales, con prodigios. Bueno, Jesucristo le había dado todos estos dones y talentos. ¿A quién? A los discípulos. Yo sé que los chamanes neopentecostales y toda esta camada de religiosos que están en las iglesias dicen que tienen poderes. Y nosotros nos tenemos que partir de la risa porque decimos, no, Juanito, no tenés poder. Si fueses poderoso, serías rico, serías millonario, serías sano. Es más, hasta no te morirías nunca, Juanito, porque cada vez que estás a punto de morirte, te declarás sano en el nombre de Jesús y así dale que va. Vas a vivir 800, 1000 años, no sé cuántos años pensás vivir. Pero vemos que eso es producto de la imaginación del hombre. Humberto Barragán, Emilia Sosa, Daisy Alaba Ibardo, gracias por estar ahí. Pero vemos que el Señor Jesucristo le dio ese poder y esa autoridad a los discípulos y no se los dio a los discípulos porque sí, sino para que el poder de Dios se manifieste en estas personas que estaban predicando el Evangelio, para que se enfoque todo en Cristo. Paola Castro, hola Paola, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Continuamos con el estudio. Y vemos que luego nos habla acerca de la muerte de Juan el Bautista. Habíamos visto quién era el Juan el Bautista, que es el último profeta. También nos tenemos que morir de la risa cuando vienen y te dicen, yo soy un profeta. El otro día vi en las redes sociales, no sé si en Facebook todo, un jovencito, más de 20 años no tenía, y tenía la cámara del celular en la cara. Y decía, yo soy el profeta, y decía, mensaje del profeta, no sé, Brian, Jonathan, no sé cómo se llamaba. Y hablaba, y lo que menos hablaba era de la Biblia. Y porque el Señor tiene algo para decirte, y yo sé que hay alguien ahí, y ahí hablando, y se hacía llamar profeta. Bueno, lo que vemos es que una ignorancia más grande no puede haber, porque si no la Biblia sería mentirosa, porque el Señor Jesucristo nos dice que Juan es el último profeta. ¿Por qué? Porque todos los profetas apuntaban a Cristo, a la venida del Cristo. Juan fue el último. ¿Por qué? Porque Juan termina porque ya viene el Cristo, está el Cristo. Sebastián apareció, miren quién apareció, Sebastián Zapata Chávez. La verdad que me quedé maravillado con que el Espíritu Santo es mujer. Esto es buenísimo, esto es algo nuevo que bueno,
Esto capaz que este era el secreto que me querías enseñar el otro día y bueno, no te puedo tomar en serio, Sebastián Chávez. ¿Qué tipo de...? Me dejas sin palabras. Mirá que yo generalmente no soy de quedarme sin palabras. Perdón la gente que está ahí, que por ahí no entiende, pero este hombre hace unos días me estaba diciendo, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar la sana doctrina. Y yo digo, bueno, no tengo problema, sacamos la Biblia y enseñame lo que quieras, estamos puestas para aprender. Pero vi un video y estaba enseñando que el Espíritu Santo es mujer. Y por eso digo, no tengo palabras. Bueno, si esa es tu doctrina, bueno, ahí siga para adelante y qué le vamos a hacer. Nelly Rojas, bendiciones. Lizzy Torres, gracias por estar ahí. Entonces, bueno, continuamos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que Juan el Bautista, el último de los profetas. ¿Por qué el último de los profetas? Porque los profetas no es que solamente, a ver, los profetas podían tener un mensaje que habla acerca del futuro, del pasado, del presente, palabra de Dios que era certera. El tema es que todo lo que estaba hablando, o los juicios, o el castigo, o lo que iba a sobrevenir, no era para satisfacer la curiosidad humana. Lo que vemos es que, sé que nunca tomas en serio la Biblia, tranquilo con eso. Y bueno, Sebita querido, ¿qué vamos a hacer? Totalmente. Estermena, sí, las falsas doctrinas se deben denunciar, como dice Judas 1.3, exactamente, contender ardientemente por la fe. Por eso, bueno, te tengo que exponer, Jorge Zapata, si estás enseñando que el Espíritu Santo es mujer, bueno, ¿qué quieres que haga? Yo tengo la obligación de decir que eso es falso. Bueno, pero lo dejamos ahí, tampoco soy de andar humillando públicamente o querer hacer a personas que aparecen en los comentarios, etcétera. Entonces, sola escritura, exactamente. Fíjense lo que me están diciendo ahí. Gustavo Rojas, ¿cómo andás, Gustavito querido? Qué lindo verte. Gracias por estar ahí. Entonces, bueno, el tema del Espíritu Santo mujer que me estás queriendo enseñar, te lo dejamos de lado, porque estamos en el libro de Marcos y después cualquier cosa charlamos este tema. Yo sé que vas a empezar a tirar un montón de mensajes y si no te interesa, bueno, te invito a que vayas a ver a Dante Gebel, alguno que te acorde a lo que querés aprender. Pero bueno, no me quiero desenfocar, por eso. Volvemos al libro de Marcos. Juan el Bautista estamos, perdón que no puedo avanzar. Yoli Gallegos, ¿cómo estás? Juan el Bautista es un hombre que, a ver, todos los profetas tenían profecías que apuntaban al Mesías. Los salmos mesiánicos apuntaban al Mesías. La ley en el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. Lo que vemos es que todo esto se cumple en Juan el Bautista porque fue el último profeta. ¿Por qué? Porque ya no tenía que andar diciendo, va a venir un hombre. No, ya Juan el Bautista dice, ya vino, está acá. Entonces, a partir de ahí, el Señor Jesucristo lo que dice, ahora déjenme a mí, que ahora voy a hacer cumplir todo lo que estaba escrito de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ahí empieza la historia. Entonces, ¿para qué queremos profetas hoy? Da la casualidad de que los profetas modernos te adivinan el futuro. Y nosotros le tenemos que decir, pero profetita de mi corazón, la palabra dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, versículo 11, que está prohibido la adivinación. Corazoncito de mi alma, no, pero el Señor me dice que vendrá esto y que vendrá lo otro y que el Señor me dice que tu futuro no se puede consultar a los demonios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es taparnos los oídos cuando aparecen estos falsos profetas, adivinar. ¿Por qué? Porque puede ser que se cumplan. Hay un profeta por ahí, uno medio musculoso que anda por ahí, que también anda profetizando y adivinando el futuro. Y ahora se estaba atribuyendo poderes de que yo lo profeticé, de que iba a haber un terremoto en México. Bueno, y hasta puede ser, capaz que saben el futuro. Pasa que si van al tarotista les van a adivinar el futuro. Si van a un brujo les van a adivinar el futuro. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que no existe? No es por eso. El problema es que sí existe. Y el problema es para los hijos de Dios que nos está prohibido consultar a los demonios, consultar a los muertos y adivinar el futuro. Tarotismo, quiromancia, cartomancia, todas esas cosas son de Satanás. Entonces, Sebastián Zapata Chávez, yo no soy evangélico. Sí, se nota, se nota que no sos evangélico. Bueno, ¿qué vemos? Vemos que Juan el Bautista denuncia a Herodes, ¿por qué? Porque era un adúltero, porque era un fornicario, porque estaba con la esposa de su hermano y le dice que no era lícito tenerla. Bueno,
Por predicar el evangelio se le corta la cabeza a Juan el Bautista. Termina el ministerio. Después vimos en el capítulo 6, versículo 30, que Jesús alimenta a los 5.000. ¿Qué significa esto? Eva Obado, ¿cómo andás, Eva? Qué lindo verte, saludo. Siempre te veo que estás conectada y que saludás. Bueno, Cristian Mesagoni, ¿qué hacemos? No sé, Cristian, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Bueno, está anunciado que van a andar por el mundo, sí, estas personas. Perdón si muchos no entienden, pero es un tema con una persona que se conecta y que habla y que charla. La alimentación de los 5.000. Generalmente estamos acostumbrados a ver que utilizan este versículo para qué. Tenés hambre, el Señor Jesucristo te quiere dar todo el dinero del mundo. Tenés un problema económico, el Señor Jesucristo te va a alimentar, y siempre se utiliza para esto. Lo mismo que decir el Señor Jesucristo es Santa Claus, el Señor Jesucristo es el mago de Aladino, pero no es para esto. Lo que está hablando del alimentar a las personas muertas de hambre es del alimento espiritual. Es el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque más allá del alimento físico y literal que necesitamos, lo que está hablando la Escritura siempre es un término espiritual. Un ejemplo, a ver cómo funciona esto. Si hay un enfermo y Jesús lo sana, no significa de que nosotros te ahorrás de ir al médico y somos chamanes y lo sanamos, no. Lo que significa es que una persona enferma espiritualmente, nosotros con la palabra de Dios podemos alimentarlos y los podemos sanar espiritualmente. Si hay una persona paralítica que el Señor Jesucristo hace que camine, no significa de que nosotros vamos a levantar paralíticos. Eso es de lelos, es un conocimiento básico y un corazón supersticioso. Lo que significa un paralítico es una persona que no camina en el evangelio en santidad, que no sirve, que no tiene obras, que no tiene frutos. Y tiene palabra, tiene todo, pero nosotros le podemos dar el alimento espiritual para que empiecen a caminar. ¿Se entiende? Porque si no, los hospitales tendrían que estar cerrados. Imagínense cuántas iglesias hay en el mundo. Hay más iglesias que hospitales. Entonces, yo supongo que por matemática los hospitales dejarían de existir. Pero vemos que es totalmente falso. Si hablamos de un ciego, estamos hablando de personas que no pueden discernir, no pueden ver, no pueden entender, van a decir el Espíritu Santo es una mujer y cosas así van a ser. ¿Y pero eso por qué? Porque están ciegos, y esto no significa que Jesús puede sanar. Cuando Jesús sana a un ciego, literalmente significa que nosotros podemos, a través del Evangelio, que los que están ciegos puedan caerse los velos. Entonces, lo que vimos el buen pastor, que era Jesús, que estaba en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Acá vemos Jesucristo actuando ya, sirviendo. Acá tenemos el buen pastor. ¿Qué significa? Porque eran como ovejas sin pastor, dicen. Acá tenía una multitud que estaban como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que vemos? Oveja sin pastor, acá se cumple que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Lo que decía el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, acá lo tenemos. En Ezequiel 34 también vimos los falsos pastores, los asalariados y los pastores de Dios que representaban a Cristo. Entonces, así ya dejando lo que vimos ayer, por eso el que no lo vio, los invito, el de ayer estuvo hermoso, a mí me encantó. Silvia Rojas, Ani Sánchez Quintana, ¿cómo estás? Muy bien. Totalmente de acuerdo, me dice Paola Castro, muy bien. Cristian Mesagoni, bueno, se está riendo con el profeta y todas esas cosas. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 45 del libro de Marcos, capítulo 6. Nos dice, enseguida, ¿qué significa esta palabra? Enseguida. Lo que significa es que el Señor Jesucristo podría decir, imagínense, yo llego a alimentar 5.000 personas, no les digo 5.000, 20. Llego a alimentar 20 personas literalmente como Jesús. Yo hago una fiesta, hago un asado, que todos me reconozcan. Les contaría 800.000 veces cómo hice ese milagro. Daría mi testimonio, haría una transmisión para todo el pueblo y que me vean. Y sí, la verdad que haría tantas cosas. Pero Jesús no se quedó con esa gloria, con esa honra, con ese reconocimiento. No, enseguida deja todo eso. No se quedó en la vanidad de glorificarse. ¿Cuántos hermanos conocemos que para lo único que se reúnen es para glorificarse?
yo era un pecador y el Señor me salvó, me rescató, yo sirvo, yo hago esto, yo lo otro, yo lo otro. Bueno, el Señor Jesucristo no se quedó en esa gloria falsa. Lo que hace es que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. ¿Qué sucede acá? Rápidamente a los discípulos no los deja que estén en un confort. A ver, ¿qué significa esto? Fíjense que Jesús no los deja en un confort a los discípulos. ¿Qué significa? Cada uno podrían decir, no, Señor, a mí déjame evangelizando, que es lo mío. El otro día fui a la casa de un hermano, dormí, comí, me trataron bien, esto es lo mío, yo quiero esto. Y el Señor le dice, no, vamos al desierto, a la soledad, vamos a buscar de Dios. Entonces, vemos que el Señor siempre te va a sacar del confort, si somos hijos de Dios realmente. Entonces, acá podrían quedarse con los milagros. Fíjense, imagínense, 5.000 personas, alimento de panes y peces. Más de uno de estos discípulos hubiesen dicho, acá está el negocio. Vamos a hacer campañas, que es hermoso. Las campañas, 5.000 personas, nos va a quedar corto. Vamos a meter 800.000 personas en una noche. Seguramente que todo eso le pasó por la cabeza a estos hombres. Y si Jesús está con nosotros, vamos a alimentar a todos y vamos a ser felices. Bienvenido a la iglesia de Cash Luna. Bienvenidos a la iglesia de Maldonado. Ahí están las multitudes detrás de los panes y peces. Pero el Señor Jesucristo no los dejó que se queden en ese confort. Por eso el Señor siempre te va a sacar en donde te sentís cómodo, decir, bueno, acá voy a estar bien, Bueno, el Señor te va a sacar de ahí. Siempre te va a poner una situación para que busques más de Dios. Entonces, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. La barca representa la iglesia. La barca representa la iglesia, que es nuestro grupo con los hermanos con los que caminamos. Por ejemplo, ahora estamos con la iglesia universal. ¿Por qué? Y bueno, yo tengo ahí hermanos de Colombia, tengo hermanos de Estados Unidos, tengo hermanos de todas partes, y nos estamos reuniendo por los medios de comunicación que tenemos, que en este momento es el streaming, y vemos que por este medio está la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Hay algún que otro demonio ahí molestando a la iglesia, pero esto es algo común. ¿Qué pasa? Esta es la iglesia universal, pero también tenemos la iglesia local. ¿Qué significa esto? Atento con esto. Porque muchos dicen, no, el hombre es pecador, yo no quiero tener pastores, Jehová es mi pastor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que veo a Paul Washer, veo a Sugel Michelem y 4 o 5 predicadores más y listo. Pero esos no son tus pastores. Paul Washer no te va a reprender, no te va a exhortar, no te va a corregir. Entonces, una cosa es nutrirnos, estar en comunión con la Iglesia Universal. ¿Por qué? Y porque tenemos hermanos hijos de Dios, hermanos en Cristo en todos los países del mundo. Y esa es la Iglesia de Cristo y somos conscientes. Pero el Señor te da una iglesia local para caminar y para congregar. Entonces, en la iglesia local vamos a caminar entre hermanos, vamos a tener que soportarnos. Entonces, acá estamos viendo que les dice que a los discípulos los hizo entrar en la barca. Acá estamos en la iglesia. Acá están mis hermanos de la iglesia local. Y les dijo que ir delante de él a Bethsaida. Les dicen que vayan, que arranquen. Estos hombres eran expertos, conocían todos los ríos, las barcas, todo, vivían de esto. Y nos dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué significa? Jesús, la multitud no lo dejaba ir y le dice a los discípulos, bueno, tomen la barca y vayan del otro lado de la ribera que ahí nos vemos. Y esto es lo que es el caminar en Cristo. No para, enseguida, rápido. ¿Se acuerdan cuando vimos que Moisés y el pueblo de Israel salen de Egipto? Que les dice que coman deprisa y que vayan corriendo, vayan comiendo y que vayan corriendo, les decían. ¿Qué significa esto? Que esto es el Evangelio. No podemos estar quietos, no podemos estar en un lugar de confort, en un lugar estático, en un lugar pasivo. No, totalmente acción. Por eso estamos viendo a Cristo, cómo le urge predicar el Evangelio y aprovechando el tiempo al 100%. Yo si doy de comer a 5.000, me pego 5 años de vacaciones, porque me lo merezco. Pero ese no es el espíritu que debemos tener.
Por eso vemos que deja de lado la gloria, la fama, todo, y vamos a seguir sirviendo. Entonces se está despidiendo a la multitud. Versículo 46. Y después que hubo despedido, se fue a orar al monte. ¿Qué vemos ahora? Vemos la parte humana de Jesucristo que necesita orar con el Padre. Jesús se podría quedar con la multitud sacándose fotos. Jesús podría estar diciendo, bueno, me gusta este confort, me gusta la fama, quiero ser reconocido, quiero fama, es más, esto es para predicar el evangelio, podría decir. Pero no. Lo que hace, se pone a orar. Entonces, se fue al monte, se fue solo a orar el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con esto? Lo que vemos es que se pone a orar y la barca, que es la iglesia con los hermanos, están en el medio del agua. Entonces, ¿cómo anda Julieta Guerra? Saludo desde Panamá. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vemos es que Jesús se pone a orar, ¿para qué? Para encontrar el rumbo, para saber hacia dónde ir. Porque él podría tomar las decisiones que querían, pero tenían que estar en sintonía con la decisión del Padre. Entonces, nosotros debemos orar para encontrar la sintonía y la voluntad de Dios. Entonces, lo que vemos es que no pierde la comunión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Versículo número 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Qué significa el mar? El mar significa el mal, la maldad del hombre. Por eso las escrituras nos dice que el mal son como las olas del mar. El hombre impío es como la ola del mar, que no puede estarse quieto. Por eso hablamos de el mar. Siempre el mal está atravesado de las grandes piraterías, el mercader, todo lo que habla del mar. Incluso, a algunos de ustedes les hago una pregunta. Jessy Navarro, ¿cómo andás, hermano querido? Les hago una pregunta. ¿A quién de todos los que fueron alguna vez a la playa, quién se animó a meterse al mar de noche? Alguien dice, ay, bueno, voy a ir a nadar al mar de noche. Ay, qué lindo, vamos, voy con la tabla de windsurf. Van a ver que nadie. Y solo de imaginarme de meterme los pies nada más ya me da miedo. ¿Qué es lo que causa el mar? Bueno, siempre va a estar hablando del mal, está hablando de la maldad del hombre. Entonces acá lo que está diciendo y lo que estamos viendo es este contraste en el que está la iglesia en el medio del mal, en el medio del pecado. Entonces la iglesia, acá la estamos viendo por un lado, pero por otro lado estamos viendo a Cristo orando. Él estaba orando solo. ¿Qué significa esto? En el capítulo 4, creo que era, en el capítulo número 4, versículo 35 en adelante, nos habla de que Jesús calma la tempestad. Habíamos visto el mismo ejemplo, donde Jesús estaba durmiendo en la barca. Jesús estaba durmiendo en la barca y lo que vemos es que las olas azotaban la barca, azotaban la iglesia. Y los discípulos empiezan a orar de manera desesperada, Señor, morimos, perecemos. Y el Señor calmó la tempestad. Parecía que estaba durmiendo Jesús, y esto es lo que vemos. Parece que está durmiendo Jesús hoy en día, que la iglesia está siendo azotada. Apostasía adentro de la iglesia, negligencia, pecado, salimos fuera de la iglesia, aborto, asesinato, maldad, corrupción. Bueno, decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? Parece que está dormido, nos está enseñando esto. Y acá nuevamente lo mismo. Se hace de noche y Cristo está orando. Hoy Cristo está orando por nosotros, es el que intercede por nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar es en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces nos dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Versículo número 48. Y viéndoles remar, ¿qué dice acá? Jesucristo nos dice que viéndoles remar, ¿qué significa? O sea que Jesucristo estaba en tierra y veía que remaban y remaban, y nos dice con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Qué significa esto? Esto significa el caminar diario de la iglesia. Nosotros tenemos que remar, remar, remar. ¿Qué significa remar? Esforzarte, esfuérzate, sé valiente. Ir hacia adelante, remar con esfuerzo, con sacrificio. Entonces lo que estamos viendo es que Jesús lo estaba viendo remar. Y Jesús también a nosotros nos ve que estamos remando.
con todos nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras limitaciones. Entonces vemos que llega un momento donde parece que todo te sale mal. Hay días donde, parece que tenemos alas, hay días que nos sentimos poderosos, hasta hablamos en lengua, dirían algunos. Buenísimo. Pero hay días que te vas a sentir como están estos hombres, remando contra la corriente. Y te puede pasar que estés en una iglesia que sea pecadora, una iglesia que no tenga sana doctrina, una iglesia que tenga tempestades, que tengan calumnias, chismes, pastores ladrones, bueno, todo lo que lleva a la tempestad que va a vivir la iglesia, azotes del mundo. Azotes del mundo. El tema es que hoy en día las iglesias que estamos acostumbrados a ver, ni siquiera son azotadas por el mundo, porque ya son del mundo. Fíjense con esta pandemia que pasó. Se cerraron todas las iglesias. Se cerraron todas las iglesias y cuando empezaron a abrir, a la iglesia le dijeron, no, iglesia, vos quédate tranquila porque vos estás en la parte del entretenimiento, le dice a la iglesia. Todos los estados a nivel mundial dijeron, bueno, van a volver las cosas esenciales. ¿Qué serían las cosas esenciales? Todo lo que es básico para la vida. Y uno tendría que decir, sería esencial la parte espiritual de la gente. Después de un encierro, que busquen a Dios, todo. Pero no. Los estados le dijeron, no, iglesia, vos estás junto con el cine, la iglesia está junto con el teatro, la iglesia está junto con el entretenimiento. Y lo tiene bien merecido. Porque a eso se ha dedicado los últimos años la iglesia, a hacer el entretenimiento, a jugar, a cantar, a tocar la guitarra, a hacerse los payasos. A eso se dedicó. Entonces, el mundo lo va a tratar como realmente son, como payasos. Y es ahí donde la iglesia ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad. Ha dejado de ser luz y sal para convertirse en tinieblas. Entonces, cuando vemos una iglesia mundana, no va a tener azotes de parte del mundo. Satanás ni va a atacar esa iglesia porque es de Satanás. Ahora, una iglesia santa, una iglesia ordenada, una iglesia que predica el evangelio y que se abstiene a las consecuencias, sí que va a tener una represalia de parte de Satanás. Pero bueno, acá estamos viendo que todo eso implica el remar. Remar, tengo que aguantar el hermano que no lo quiero ver, me tengo que sentar y se sienta en el otro lado y se hace el santo. Bueno, todos los problemas. Tengo problemas con el hermano, no quiero ofrendar, quiero hacer esto, no tengo trabajo, todas las tempestades, estoy enfermo, estoy mal. Pónganle el nombre que quieran. Bueno, Jesús te está viendo remar. Entonces, estos discípulos estaban remando literalmente en el agua, pero con gran fatiga. ¿Qué vimos ayer o antes de ayer? No recuerdo cuándo. Que vimos lo que era la fatiga. Cuando luego de que los discípulos, cuando vuelven de predicar, el Señor dice que los hace descansar. Esto es lo que causa las obras, te fatigan. Cuando una obra comienza a ser en la carne, te trae fatiga. Entonces, cuando es espiritual, te da fuerzas nuevas. Pero vemos que esto nos va a causar el caminar diario. Nuestra fe va a empezar a subir, a declinar, a subir, a bajar. Y hay días que vamos a estar mal y cansados. No quiero escuchar más a los religiosos, no quiero ir a la iglesia, me cansé de estudiar, ya me cansaron, ¿no? Ya voy a la palabra y me aburre. Es porque estás fatigado. Y nos pasa. Y yo le digo que a mí me pasa, hay días que me pasa, donde leo la palabra y no me causa nada. Y digo, ¿qué pasa acá? Estoy fatigado. Y es ahí cuando le digo, muchachos, me tomo 1 o 2 semanas de descanso para estar en comunión con Dios o mínimamente para reencontrarse nuevamente uno. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que esta iglesia con los discípulos estaban fatigados, cansados de las pruebas, cansados, decimos, ya Dios se olvidó de mí, estamos solos, ni Jesús nos ama. Y el cristiano ya pierde la fe, ya empieza a pensar de que está haciendo todo mal y no entiende que es una simple tribulación. Entonces nos fatigamos y nos dice porque el viento era contrario. Obvio que las pruebas que va a tener la iglesia es un viento contrario. ¿Por qué? Muchos creen que ir a la iglesia es como Alicia en el País de las Maravillas y todo amor y todo color de rosas, pero no. Si tenemos que caminar en santidad en un mundo pecador, va a haber un choque espiritual. Por ejemplo, si yo tengo que dar la palabra, tengo la obligación de corregir a través de la palabra.
tenemos la obligación de exhortar. Y no es nada lindo. Entonces, todas estas cosas te fatigan, te cansan, ay, que el pecado, y entonces a esto nos está hablando. Entonces el viento contrario comienza a ser cada vez más fuerte. Entonces, Anthony Sánchez, ¿cómo andás, hermano querido? Saludo a mi hermano ahí de Chicago. Entonces nos dice, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que Jesucristo, yo sé que todo esto, el hombre, lo único que va a estar interesado es en tomar la parte fantasiosa, en la parte para hacer una superstición, de que si tenés fe vas a caminar en el mar, de que si tenés un problema vas a caminar en el mar, que si te querés comprar un auto 0 kilómetros y hay algún que se traba, vas a caminar. Bueno, no es para eso. Lo que estamos viendo es que lo está haciendo de una manera visible el Señor Jesucristo. Lo que está haciendo, primero le está mostrando a los discípulos que Jesús es el Señor de señores y que tiene el dominio sobre toda la creación. Lo que le está mostrando a ellos para que sea algo visible, no para que digan, wow, qué maestro que tenemos, con esto vamos a ganar almas, vamos a hacer negocios. No, lo que querían eran de que vean de que Jesús tenía el control. Lo que querían que vea Jesús es que digan, wow, tiene el dominio de todo, camina sobre el mar. ¿Se entiende? Es una manera de decir que el Señor está al control de todo. ¿Y cuántas veces pensamos que al Señor se le están yendo de las manos las cosas? Que oramos de manera desesperadas, que terminamos orándole a Satanás, pidiéndole por favor a Satanás que nos deje en paz un poco más, o reprendiéndolo, que soberbia más grande que esa no hay. Entonces lo que vemos es que andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Bueno, acá lo que era el mensaje era para que vean que en Cristo estaban todas las respuestas. Y esto es lo que deberíamos entender. Porque muchas veces decimos, sí, el Señor tiene poder, tiene autoridad, todo, pero no lo creemos, porque andamos desesperados por el mundo. Versículo número 49 nos dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Qué vemos? Acá lo que vemos es que cuando estamos en el medio de un problema, cuando estamos desesperados, estos hombres pensaban que era el último momento de su vida y hay momentos donde vamos a estar, donde la situación es crítica. Y lo que vamos a ver es que cuando Jesucristo se manifiesta y se presenta caminando sobre el agua, se asustaron, se turbaron. ¿Qué es lo que pasa con esto? Fíjense lo que hace la confusión. Fíjense lo que hace cuando estamos entenebrecidos, cuando estamos perdidos, cuando no tenemos rumbo, cuando perdemos la fe, cuando estamos desesperados. Oramos y no podemos identificar a Jesús. ¿Y qué es lo que pensamos que es? Satanás. Satanás, fuera Satanás. Y lo van a empezar a reprender. Te ato, Satanás, espíritu inmundo. Bueno, hay gente que están obsesionadas con Satanás porque están muy lejos de Dios. Por eso andan haciendo esas liberaciones, por eso andan haciendo todos esos conjuros que andan haciendo las iglesias pentecostales, neos, carismáticas y todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Lo único que ven son fantasmas. Entonces acá estamos viendo que piensan que es un fantasma y gritaron. ¿Qué significa el gritar? Siempre que hablamos de grito significa de impotencia. Acá estamos viendo que era un grito de miedo. Un grito de no tener, que las emociones no están en su lugar. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora de la nada pego un grito? ¡Ah! Y sigo leyendo. Mateo 7. Ustedes van a decir, este está medio loco. No, lo que van a ver es que estoy desequilibrado si me ven gritando. ¿Se entiende? Si yo estoy gritando es porque mis emociones no están donde deben estar. Entonces, cuando las emociones no están en el lugar correcto, vamos a encontrar gente gritando. Cuando ustedes van a las iglesias y a los cultos pentecostales y neopentecostales, gritan. ¿Pero por qué gritan? Porque nada está en su lugar. Fíjense que solamente al ver van a ver que nada está en su lugar. Conforme a las escrituras. Según ellos sí, está todo perfecto. Pero cuando vemos el grito es algo desesperado, es algo de impotencia, es algo de que no sabemos qué hacer, es miedo. Bueno, todo eso es lo que causan las personas y por sobre todas las cosas, que no hay dominio propio. ¿Se entiende? Cuando no tenemos el control, cuando no podemos dominarnos, gritamos.
Entonces, cuidado cuando gritamos o cuando empezamos a hacer estas locuras porque no están las cosas en su lugar. Yo me acuerdo que en una iglesia había un pastor pentecostal que te llevaba un clima de paz, sí, y hablaba despacito, porque el Señor, cuando ibas caminando, ¡aleluya! Y te pegaba un grito y la gente pegaba un salto y decía, pero, ay, me la haces de vuelta y yo decía por dentro, te voy a ahorcar, porque te asustaba, porque te llevaba eso y a propósito lo hacía. ¿Pero para qué? Para disparar los sentimientos. Pero eso significa que no tienen nada en su lugar, no tienen nada. ¿Por qué? Porque están secos, no tienen palabra, no tienen Biblia, no tienen nada que decir. Entonces gritan, cuentan historias, hacen payasadas. Bueno, y acá estamos viendo que los discípulos también se encuentran en esta situación de que ven a un fantasma y gritan. Entonces nos dicen, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué significa? Te asusté, Anthony. No, perdón, no era la idea. Pero les digo que me daba una bronca cuando hacían eso en la iglesia, porque yo encima con el micrófono fuerte me reasustaba. O me ponía hasta colorado con esas cosas, me irritaba. Eran estrategias en la carne. Pero bueno, fíjense cómo puedo manipular yo los sentidos de las personas. Ahí me dicen, me asustaste. Sí. Y hasta les puedo llegar a hacer que lloren también, ¿eh? Los puedo llevar a un clima, revolver sentimientos, llevarte a situaciones y hasta que lloremos. Ojo con esas cosas. Esas cosas no estamos llamados a hacer. Nosotros tenemos que predicar el evangelio que no esté adulterado. Y eso es lo que va a hacer la obra el Espíritu Santo. Entonces lo que vemos que dice, tened ánimo, yo soy. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy el Cristo. Nadie se animaba a decir yo soy, porque era el nombre con el que se había presentado Dios delante de Moisés. Entonces, nadie decía yo soy. Pero acá lo que más irritaba a los fariseos, y ahora van a aparecer en el capítulo número 7, los muchachos estos, se ponían locos porque Jesús cuando le preguntaba quién eran, decía yo soy. ¿Cómo este va a decir yo soy? ¿Cómo va a decir el nombre de Dios? Entonces acá le está diciendo, yo soy el Dios, yo tengo el poder, tengo el control, tengo el dominio absoluto, tengo la potestad, la autoridad sobre el agua, sobre los peces, sobre todo. Cuando le dice a Pedro que vaya a buscar un pez, que había una moneda dentro de un pez, se está mostrando que tiene el dominio absoluto, el control. Y eso es lo que quiere que entendamos nosotros, que nada se le escapa de control. Aunque estemos en el momento más crítico de nuestra vida, y ahí es donde te dice, tené paz, tené tranquilidad, descansá, gozo, la quietud interna de saber de que Dios está al control. ¿Se entiende? A esto nos quiere llevar el Señor. Entonces les dijo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Fíjense que acá los problemas no van a ser toda la vida, van a ser una tribulación, una leve tribulación, si somos hijos de Dios. Pero va a venir Cristo y va a poner todo en su lugar. Lo que puede pasar es que cuando las iglesias, las barcas, tienen azotes tras azotes, por ahí tendrían que preguntarse si no son juicios de parte de Dios. No sé, por ahí capaz pecan en algo y son juicios. Entonces vamos a ver iglesias que constantemente están en juicio consecuencias de sus pecados, que es otra cosa. Pero si estamos caminando en obediencia, estamos caminando en santidad, estamos queriendo hacer lo mejor posible, estamos dando lo mejor de nosotros, cuando viene la prueba, quédense tranquilos que es una prueba y Cristo está con nosotros. Se va a calmar el viento, se va a calmar la tempestad. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjense que estos discípulos no entendieron lo de los panes y peces. A ver, era un shock porque verlo a Jesucristo hacer milagros, todos yo los entiendo. Pero lo que no entiendo es que al día de hoy las iglesias tampoco lo entiendan. ¿Por qué? Porque predican la alimentación de los 5.000 para decir que vas a ser rico y que Dios te quiere alimentar. No entendieron nada. Estos hombres lo que no entendieron era de que Cristo era el alimento espiritual para las ovejas que estaban sin pastor. Eso no entendieron. Lo que ayer tratamos de entender y verlos, estos hombres no lo entendieron. Por eso nos dice que estaban endurecidos los corazones. ¿Se entiende? Recuerden que estos hombres estaban esperando un rey. Estos hombres que no podían, estos hombres no podían entender. Así que bueno, acá vemos que estaban endurecidos sus corazones. Versículo número 53.
Acá nos dice que sana enfermos en Genezaret. Acá vamos a encontrar una zona cultivable cerca del mar de Galilea. Todo esto por Capernaum. ¿Qué vemos? Esta zona cultivable de Galilea, vamos a ver que Genezaret significa jardín de riquezas. Entonces, al ser una tierra fértil, al ser una tierra que había humedad, que había buen clima, lo que hacía es que crezca todo. Pero no es casualidad de que va a este lugar y va a pasar lo que va a pasar. Recuerden, tierra fértil. La semilla caía en suelo fértil, en la buena semilla, en la buena tierra. Versículo número 53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Fíjense que acá estamos viendo que esta gente conocen al Señor Jesucristo. Acá estamos hablando de la persona con la buena tierra. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos. ¿Qué vemos? Acá vemos gente que creen en Dios, que creen en Jesucristo. Y llevaron todos los enfermos donde oían que estaban. Fíjense lo que dice acá en el versículo 56. Donde quiera que entraban, en la aldea, en ciudades, en campo, ponían en la calle a los que estaban enfermos y les rogaban. ¿Qué vemos acá? Les rogaban. Entonces, lo que significa esto es que estos hombres le rogaban a Jesucristo. Por eso vemos que por algo se llama Genezaret. Se llama así porque era un jardín de riquezas, un lugar fértil donde caía la semilla y crecía literalmente. Entonces lo que nos está mostrando es que espiritualmente estos hombres recibían. Estos son las personas que se le predica el evangelio, lo reciben, lo guardan, se convierten, cambian su vida, se arrepienten de sus pecados y comienza a crecer frutos. Esto es lo que estábamos viendo acá, que el Señor Jesucristo estaba haciendo. No significan de que podemos sanar enfermos. Por ahí oramos y por ahí sana, sí, puede ser, pero puede ser que no. Entonces no juguemos con esas cosas, porque es jugar con el sentimiento de las personas. Entonces, pueden venir personas a nosotros enfermos, pueden orar por mí. Lo primero que le tenemos que aclarar es que no somos chamanes, que no somos el Padre Amor, ni el Padre Corazón, ni Mano Santa. Lo que le tenemos que decir es que tenemos palabra de vidas para darles y que vamos a pedir a Dios el Padre que, si está en su voluntad y en su soberanía, sanarlo y esperar y descansar en Él. No podemos ponernos en la postura de que Dios te quiere sanar y que no, eso no, porque estaríamos tentando a Dios. Nosotros estaríamos obligando a Dios que haga algo. Entonces le rogaban que les dejase tocar el borde de su manto y todo lo que le tocaban quedaban sanos. ¿Se acuerdan? Tocarle el borde del manto como esta mujer, la mujer del flujo. Entonces quedaban sanos por fe, todo lo contrario a lo que pasaba en Nazaret. En Nazaret no pudo sanar a nadie o muy pocos porque no había fe. Lo veían a Jesús como, bueno, Jesús vivió toda la vida acá, el hijo del carpintero, hijo ilegítimo. Bueno, ahora se pone, en el capítulo número 7, se va a poner un poquito áspero. Y por ahí no sé quién fue que me dijo que me citó Judas, capítulo 1, versículo 3, contender ardientemente por la fe. Y acá lo vamos a ver a Jesucristo, contendiendo ardientemente por la fe. Muchos se creen de que Jesucristo era un hombre bonachón, que te miraba con una mirada perdida y era todo amor, entonces, y te hablaba con una voz afeminada, con eco, y que, claro, como había tanto amor, te dejaba hacer lo que quieras. Bueno, vamos a ver un asunto importante. Ahora, en el capítulo número 7 nos dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Qué vemos? Vemos que hacen una gran travesía desde Jerusalén para llegar hasta Galilea, tenían que ir hasta allá. Bueno, lo estaban siguiendo a Jesucristo, estos fariseos. Estos eran personas de una clase social muy alta, era una clase social que tenían el poder, que tenían un poder político, un poder religioso, que tenían mucho prestigio, mucho reconocimiento. Las personas los trataban como dioses, ellos se presentaban y vivían como semidioses, y estos hombres lo estaban siguiendo a Jesús. Entonces vemos que aparecen los escribas y los fariseos.
Y qué es lo que van a tocar, y vamos a estar atentos con esto. Versículo número 2. Los cuales, viniendo a alguno de los discípulos de Jesús, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Qué significa? Acá estamos viendo que, fíjense cómo hace el religioso. El religioso está esperando encontrarte defectos. El religioso te va a estar mirando de arriba abajo, va a estar como Terminator con una mira, ahí analizando todo. Y te va a decir, ese pelo es muy largo, esa pollerita es muy corta, esa zapatilla no es para venir a la iglesia, ese lenguaje no es adecuado. Bueno, te van a empezar a analizar todo para encontrarte los defectos, pero todo lo hacen por amor, según ellos. Entonces, lo único que nos va a mostrar esto es de que todos los hombres tenemos los 10 mandamientos guardados en el corazón. Fíjense que muchas veces cuando el pastor o un hermano nos está hablando acerca del pecado y nosotros nos hacemos los tontos. Yo no sabía que era pecado. No, yo no entendía, la verdad que no entendía que estaba mal, la verdad que hay cosas que no entiendo. No es que no entendés. Porque bien que para encontrar el pecado en las demás personas, sos el primero. Identificás todos los pecados en las personas. ¿Y cuántas veces conocemos personas que lo único que hacen es identificar el pecado de las demás personas? Hereje, falso, este es un impío, no se sujeta a su padre, no se sujeta a su madre, no honra. Bueno, nombrando todos los pecados. Bueno, esto lo único que te muestra es que tenés la conciencia que te hace mostrar que sabés qué es lo que es un pecado. Bueno, acá estos hombres con lo mismo. Este espíritu religioso de encontrar defectos, de ponerte en una posición más alta. Entonces, cuando viene una persona y te empieza a hablar de los pecados y todo, a ver, yo generalmente no tendría que estar hablando de los pecados porque ya saben lo que es el pecado. Yo si veo a una persona pecando, ya sabés que fumar está mal, ya sabés que adulterar está mal, todo. Es un tema de conciencia. Lo que debemos hacer es exponer la palabra y que la misma palabra, cuando se trate el tema, que apunte a la conciencia. Eso es lo que debemos hacer. Pero vemos que, ¿qué es lo que estamos viendo? Estos hombres empiezan a analizar, claro, en la doctrina de Jesús no ven nada raro, no ven nada, no van a glorificar nada de lo que está haciendo Jesús. Y lo que estamos viendo es que cuando lo ven comer a los discípulos, comen el pan con manos inmundas. ¿Qué es lo que está diciendo? Atento con esto. Los fariseos lo que hacían, se lavaban las manos muchas veces. Hasta el día de hoy. Si llegan a ir a Jerusalén, nunca fui, pero lo que he visto de documentales, todo, lavacros o lavatorios o canillitas para lavarse las manos por todos lados. Cada 2 metros tienen una canilla. Y se lavan las manos 800.000 veces. ¿Qué es lo que vemos? Acá lo que ven es que no estamos hablando de manos sucias. No es que, bueno, los discípulos venían con las uñas negras, todo, y estaban comiendo, o como cuando vemos algún mecánico que está comiendo un sándwich con las manos engrasadas. No está hablando de eso. Lo que está hablando es que no se lavaron las manos como un ritual que ellos mismos habían puesto como normas religiosas. Entonces, exactamente, canillitas, ahí está, las canillas son lo que eran estos lavaderos de manos. Milka Dos Santos, bendiciones. Hermanos, Dios los bendiga, acá presente. Muy bien ahí, Milka Dos Santos, gracias por estar. Fíjense que estos fariseos lo que hacían eran lavarse la mano constantemente. El problema es que, a ver, ¿qué tiene de malo? Si alguno de ustedes yo me dice, me lavo las manos 800 veces, buenísimo. Pero eso no te va a hacer más santo, lo único. No te creas más santo porque te lavas las manos. Ese era el problema. Porque si una persona se lava las manos, o estos hombres se lavaban las manos muchas veces, todo bien. Pero el problema es que había otro libro, el Talmud, donde habían lo que eran doctrinas de hombres, doctrinas de los ancianos. Entonces ponían a la par de la Biblia leyes y normas humanas que si no las cumplías decías que era igual que faltar un mandamiento, pero que es una doctrina de hombre. Por eso nos dice que, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, fíjense qué loco que ya declaran que las manos sucias son inmundas. Las manos inmundas, ellos mismos son. Cuando vemos que el Señor nunca dijo esto.
Cuando vemos en la ley de Moisés, sí habla de que una persona será inmunda cuando hay flujo de semen, cuando hay el periodo menstrual. Bueno, habían cosas que sí se declaraban inmundo, pero nunca se habló de que lavarse las manos, no lavarte las manos, te hace inmundo. Esto lo pusieron los fariseos y todos los ancianos. Entonces nos dice que los condenaban. Entonces, ¿qué significa que te condenan? Que te empiezan a decir que estás en falta, que te empiezan a mirar por arriba de los hombros. Entonces, fíjense que nos dice en el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, nos dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, fíjense qué loco, aferrándose a la tradición de los ancianos. Acá vemos que el hombre pone su ley, de lado dejamos los mandamientos de Dios y ahí andan muy felices obedeciendo los mandatos humanos. Ahí vemos, por ejemplo, cuando Saúl había vencido a un pueblo, no recuerdo a qué pueblo era, que había vencido, que gracias a Jonatán, y lo que hace Saúl dice, bueno, ahora vamos a hacer un ayuno y nadie va a comer. Se quería llevar toda la gloria Saúl. Y en un momento se ponen a comer porque ya estaban muertos de hambre y hasta comieron con sangre. ¡Ay! Se enojó Saúl. Se enojó y había declarado una maldición. Una maldición que decía, ahora hay una maldición por esto y por lo otro. Y todos obedeciendo estos mandatos que había hecho Saúl. Y hoy vemos exactamente lo mismo en el sistema religioso. Hoy te dicen, si no hablas en lenguas, no tenés el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama eso? Mandamientos de hombres. El otro día vi una mujer, una pastora, una de cara redondita, no recuerdo el nombre, que decía que el que no diezma no gana la salvación. Entonces, bueno, ahí estamos mal. Pero estamos viendo mandamientos de hombres. Entonces, y estamos constantemente. Por ejemplo, vos te vas a una iglesia y hagan de cuenta que saltar es profanar el templo, porque no es un lugar para ir a saltar. Tenés un baile, tenés lo que quieras. Pero una iglesia no es para eso. Pero da la casualidad que el hombre establece como mandamientos y tradición de ancianos que el que está saltando está gozoso. ¡Qué bonito! Entonces salten, 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 y ahí estamos viendo, porque si no saltás, no estás gozoso, no estás alegre. Mandamientos de hombres. Pasen al altar, dicen. Primero que no existe el altar. Así como ellos lo imaginan que es pasar al frente en la iglesia. El altar es la cruz de Cristo. El altar era el lugar donde se hacían sacrificios. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento era un altar de bronce, donde hacían los sacrificios, o un altar de piedra, según la situación, representaba la cruz de Cristo. Una vez la cruz de Cristo, hoy no tenemos ningún altar. Entonces, ¿para qué vamos a ir a un altar? Vengan al altar, dicen. ¿Qué es el altar? Tradiciones de hombres. Vengan a recibir, que acá hay más poder que si estás sentado a 3 asientos atrás. Tradiciones de hombres. Usen corbatas porque, claro, si Jesucristo andaba con corbatas, tradiciones de hombres. Entonces, estamos viendo cómo el hombre empieza a introducir sus propias costumbres, las culturas, y las quieren poner a la altura de la Biblia. Entonces, acá vemos que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, dicen, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. ¿Qué hay detrás de este acto perverso? Detrás de esto vemos que se lavaban las manos muchas veces y no comían. Primero que ya habían declarado de que si no se lavaban las manos eran inmundos. Ahí está el tema. Que, a ver, cuando el Señor le da las leyes a Moisés por asuntos de salubridad, le daba cuestiones de higiene y de hacer sus necesidades y todo, pero bueno, estaban en el desierto y era algo de una convivencia. Pero nada tiene que ver con el pecado. Si yo no me lavo las manos, no significa que soy un pecador. ¿Se entiende? Hola Gabriel Arias, ¿cómo estás? Bendiciones. Ahí está Anthony Sánchez, sí, Disney Ford, algo así, bueno, algo así es esa mujer la que, ahí está, me la nombraron ahí, gracias. La que hay que pagar el diezmo para hacer. Bueno, ¿qué significa esto? Estos fariseos eran racistas, estos fariseos eran personas de discriminar, y más si eran gentiles, y peor si eran samaritanos. Ellos odiaban con toda la fuerza de su corazón a los samaritanos. ¿Por qué?
Los gentiles, bueno, son gentiles, ¿qué le vamos a hacer? Adoran a Baal, adoran a Astarot, adoran a tantos dioses. Entonces los fariseos van a decir, bueno, tienen sus dioses, son todo bien. Pero ¿cuál era el problema de los samaritanos? El problema de los samaritanos es que en el medio del cautiverio, cuando desaparece lo que es Israel como todo lo que es este territorio, cuando se van al cautiverio, empieza a ser ocupado por personas gentiles. Entonces, cuando vuelven del cautiverio, empiezan a ocupar y era una mezcla de gentiles con judaísmo. Entonces, lo que hacían las prácticas de los samaritanos eran un judaísmo totalmente pervertido, mezclado con dioses, con sexo, con un montón de cosas, y ahí vemos un desastre esa religión. Entonces, los mismos fariseos se rasgaban las vestiduras de estos hombres impíos, a ellos sí los odiaban, a los samaritanos. Entonces, lo que decían las leyes y todo, que si yo, por ejemplo, toco esta lapicera, este fibrón, ay, pero si 2 minutos antes lo tocó un samaritano, ay de mí, me contagié, soy un pecador. Entonces, no, me voy corriendo a lavar las manos porque soy un sucio, soy inmundo, soy un pecador. Como si fuera que me va a contagiar eso. Entonces, esto es lo que estamos viendo en cuanto a cómo estaban viviendo la religión, a qué punto. Entonces, acá, pero ¿cuál es el tema? Acá estamos viendo que le están poniendo estas cargas. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 11? Vamos a Lucas 11. Lucas 11, versículo 46. Que esto al día de hoy lo estamos viviendo. Lucas 11. Acá estamos, ahí llegamos. 11, versículo 46. Y el mismo Señor Jesucristo está diciendo, ay de vosotros, también intérpretes de la ley, intérpretes, lo que interpretan, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Le ponen peso, le ponen una carga a la religión. Era una maldición ser judío en esa época. Hoy también. ¿Por qué? Porque te metían tantas cargas, tanto peso, que lavate la mano, que esto, que lo otro, que allá, que acá, que dejate un rulito, que hacer tantas tradiciones de hombres que ya era un fastidio. Y vemos que Dios no es una religión de carga, de peso. Entonces vemos que le está diciendo que cargan a los hombres, porque cargáis a los hombres con carga que no podéis llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Qué significa? Ay, este Juanito es adúltero. Ay, no sé cómo hace para ser adúltero. Sí, le pones una carga pesada a Juanito, obviamente no hay que adulterar, esto es algo que es un mandato. Pero el tema es que los cargamos, pero que nosotros no los cumplimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La religión, vas a una iglesia y te ponen cargas, peso. Llévate una corbata, no digo tampoco que vayas como un linchera, como un vagabundo, porque no es decir, bueno, yo soy especial y voy así, todo. No, tampoco eso. Andate bien presentable, pero tampoco ese fanatismo de querer ir con una corbata, con un traje. Si lo querés llevar, gloria a Dios, tampoco está mal. Por eso, si tenés una corbata, un trajecito lindo y te vas y te ves bien, gloria a Dios. Estás yendo al día del Señor, estás yendo a la iglesia, no pasa nada. El problema es que si eso te hace sentir más santo, el problema es si esto te hace sentir más importante que los demás. El problema es si lo pones como carga que todos lleven trajes a la iglesia. Ese es el problema, el mismo peso religioso de los fariseos. Entonces, todas estas cargas las ponían ellos mismos, pero ni ellos las podían llevar, porque ni ellos la cumplían. Entonces, versículo número 4, dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Esto es lo que hacían los fariseos. Y otras muchas cosas que no tomaron para guardar, pero los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos, acá estamos viendo que era algo totalmente que contaminaba. Eso es lo que decían, la suciedad contaminaba, era como algo, como un pecado. Entonces, lo que estamos viendo es que con el uniforme de Boca Junior. Yo soy de River, así que pueden cargar a todos los hinchas de Boca tranquilamente, que no me voy a enojar. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo de que están viendo el error donde no lo hay,
Y acá nos dice en el versículo número 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ahí está. ¿Por qué sus discípulos no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Ahí tenemos al religioso. ¿Por qué usted tiene ese pelo tan largo? ¿Por qué usted tiene esto así? Porque tampoco van a ir con el pelo por la cintura y cosas del tema, es que sentido común hay que tener, no estamos hablando de... Acá estamos viendo que muchas personas te van a poner este peso, esta carga religiosa, que no la van a poder llevar ni ellos, pero el tema es que son tradiciones de hombres. ¿Se entiende? Este es el problema. ¿Cuántas veces las iglesias han establecido los decretos de cómo deben ser que no son bíblicos? Que está bien, pueden tener costumbres de hacer ciertas cosas o cosas que no tienen nada que ver, pero otra cosa es imponértela como algo bíblico, que si no lo haces está mal. Como esta locura de que si no hablas en lenguas no tenés el Espíritu Santo. Como esta locura de que están en la iglesia hablando y están todos interrumpiendo. Amén, aleluya, gloria a Dios, bla, 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 bla. Y después otro se pone a hablar en lengua. Ay, esa malla. Bueno, además de estar blasfemando en la iglesia, están poniendo cargas a las personas. ¿Por qué? Porque el velo en la cabeza también, la pollera larga, todo esto son cargas. ¿Se entiende? Que tiene que ver con cosas que son culturales. Por eso hay que estudiar bien las escrituras. Entonces, lo que está diciendo a la mujer, por ejemplo, que sea prudente a la hora de vestirse, que no sea provocativa, que no ande toda sexy mostrando todo. Entonces, que se vista bien. La mujer virtuosa se viste bien y no tiene que andar mostrando nada. Entonces le dice, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Fíjense que no está hablando de la Biblia, sino que comen pan con las manos inmundas. Entonces, habían declarado a las manos inmundas. Ellos los declararon, ellos mismos. Entonces, ahí Gabriel Arias me está contando algo también acerca de lo que pasa en las iglesias. Bueno, todo eso son tradiciones de hombres. Ustedes identifíquenlas. Y de eso es lo que tenemos que romper. ¿Qué es lo que pasa? Versículo número 6. Muchos dirán, bueno, acá viene Jesús, Jesús es amor, va a venir con una mirada perdida al cielo y le va a decir, amados, y todo así. Muchos imaginan que eso es Jesús. Bueno, respondiendo él les dijo, hipócritas. ¿Qué significa hipócritas? Hipócritas en ese tiempo hablaban de que cuando actuaban con máscaras. ¿Vieron cuando vemos una máscara que sonríe y otra máscara triste? Bueno, de eso viene. Entonces, antes cuando hacían actuaciones, cuando el actor tenía una escena triste, ponía la cara triste. Y cuando estaba feliz, la cara feliz. Y así hacían las escenas. Entonces le está diciendo hipócritas, como diciendo, son unos caraduras, son unos falsos. Esta es la palabra correcta. Entonces, hipócritas, falsos. Bien profetizó de vosotros Isaías. Fíjense que le empieza a citar Biblia. No empieza a enseñar una doctrina que... No, está hablando todo del Antiguo Testamento, todo en sintonía con una armonía bíblica. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ya lo había dicho Isaías, en Isaías capítulo 29, versículo 13. Entonces acá le está diciendo, le está remarcando este error acerca de las tradiciones de hombres. Y nosotros tenemos que estar con un sensor cuando se están introduciendo doctrinas de hombres, costumbres. Juanito, ¿por qué hacen eso en tu iglesia? No sé, ya lo hacemos desde el abuelo de mi pastor y entonces ya lo hacemos así. Pero es una obligación. No, porque mejor no preguntemos porque... No, la Biblia. Si no está en la Biblia, ni lo tomemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y acá va a empezar a hablar y nos va a dar unas enseñanzas el Señor. Fíjense, en el versículo número 8 nos dice, porque dejando el mandamiento de Dios, este era el problema. Ellos dejaban el mandato, la Biblia. Eso sí, no cumplía nada, a ver si les agarraba una ACV. Dejan de lado los mandamientos de Dios, dice, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Les importa nada la Biblia, aborrecen la Biblia. A lo largo de la historia pasó. Pero lo único que quieren sí es religión. Religión y religión y religión. En mi iglesia se hace así, acá hacemos asá, acá ofrendamos de esta manera, acá diezmamos, acá hacemos una oración así, acá damos 3 vueltas, acá tenemos la cábala y se hace una iglesia cabulera, se dicen, que tienen todas costumbres de hombres. Entonces nos dicen, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber y haréis
otras muchas cosas semejantes. Fíjense que no era solamente eso. Cosas semejantes, era un fastidio. ¿Por qué no te lavaste la cara? ¿Por qué no ayudaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Bueno, tenían miles de cosas. Por eso era un fastidio para los judíos poder cargar con esto. ¿Y qué es lo que pasa? Los gentiles vuelven a se convierten a Cristo y todos estos judaizantes les querían meter todas estas cargas religiosas al que recién se convertían. Entonces, versículo número 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y acá les viene a remarcar. Y acá tenemos dos pecados. ¿Qué tipos de pecado tenemos globales? Por un lado tenemos el pecado de presunción y por otro lado el pecado de rebelión. Dos tipos de pecados tenemos. Cuando hablamos del pecado de rebelión es que no están guardando los mandamientos, no están guardando la ley de Dios. Y este es un peligro, ¿por qué? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo en la cara. Ustedes no cumplen con la ley, ustedes están en falta, ustedes son rebeldes. Esto le está diciendo al Señor Jesucristo. Y este es el primer pecado, rebelión. No hacer lo que tengo que hacer. Y el otro pecado es de presunción. Yo supongo que tengo que hacer esto. Yo supongo que me tengo que lavar las manos. Y hacemos cosas que Dios no nos mandó. Entonces todos los pecados se van a basar entre estos dos. Entre la rebelión de que no quiero hacer lo que Dios me manda y la presunción que yo hago lo que creo que Dios me manda, pero falso. Entonces acá estamos viendo cómo esto va a jugar totalmente en contra en los verdaderos hijos de Dios, porque no cumplen lo que tienen que hacer y lo que Dios no les mandó a hacer lo están haciendo. Y nos viene a citar la ley, versículo número 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Les va al mandamiento. ¿Y qué es lo que le está tocando el Señor Jesucristo? La conciencia. Le está yendo al pecado directamente. No está tirando así por así, bueno, y ellos, los fariseos, no está hablando de mí. No. Lo que está diciendo, le está diciendo en la cara el pecado concreto. ¿Por qué? Porque lo dice, pero vosotros decís, le está apuntando a todo con el dedo. Por eso el Señor Jesucristo era amor, no dejemos que el Señor los condene, no. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir esto? Mi ofrenda a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Le dice, el mandato es honra a tu padre y a tu madre. Y acá le está diciendo que ellos, lo que le dicen al padre y a la madre, mi ofrenda es a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Ay, padre, yo te ayudaría de todo corazón, pero mi ofrenda es a Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que le decía es que eran unos religiosos que ofrendaban o que diezmaban, pero no tenían misericordia con sus padres. Violaban el mandamiento de Dios por cumplir mandamientos de hombres. Entonces, lo que estamos viendo acá es que muchas veces, nosotros a nuestro padre y a nuestras madres, como ejemplo, ¿los ayudamos en todo lo que tenemos? Mi mamá está enferma, ofrendo y diezmo todos los meses, pero a mi papá no lo puedo ayudar. Eso es para nosotros, porque muy religiosos somos. Fíjense que ponemos un post de que no se debe diezmar y se enojan todos, porque ahí está la seguridad de ellos, que al diezmar ya está, ya me gané el cielo. Entonces ya nadie me puede decir nada. Y así estaban estos hombres. Yo con mi ofrenda a Dios, ya está, me gané el cielo. Pero el Señor Jesucristo lo que le está diciendo es misericordia quiero y no sacrificio. Y lo que le está diciendo, ustedes no ayudan a sus padres. ¿Se entiende? Entonces dice, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre. No hacen más nada. Solamente hablan, sí, los quiero mucho, los amo mucho. Sí, pero las palabras se las lleva el viento. Bueno, y acá va a dar una enseñanza muy bonita. Nos dice versículo número 13, y validando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, generación tras generación, del rabino, del maestro, del rabí, de que toda doctrina humana, fueron transmitiéndose por generaciones. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces Jesús les nombra una y muchas cosas semejantes. Eran muy pecadores. Entonces, lo que vemos es que estas personas le están poniendo, fíjense que estos hombres no ayudan a su padre y a su madre económicamente, pero las manos de los discípulos no se las lavaron. ¿Se entiende?
como por ejemplo José Smith, el creador de los mormones. Se asustan porque toman café y pone como tradición de hombres no tomar café. Pero eso sí, tenía poligamia, tenía muchas mujeres. Hasta tuvo una muerte dudosa de tantos problemas que tenía. Entonces, fíjense cómo es el hombre. Andar con muchas mujeres y casarse con muchas mujeres no tiene ningún problema delante de Dios. Ah, pero tomar café, qué pecadores que son. Entonces, vemos cómo pervierten la palabra. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Entonces, ojo cuando vienen personas y te quieren imponer cargas religiosas de zapato, de corbata, obvio. Siempre anda con lo mejor, bien vestido, prudente. Tampoco nos hagamos los rebeldes, yo voy así nomás, que a mí no me importa. No, porque vamos a la casa de Dios. Tampoco no nos hagamos los vivos, porque hay muchas personas que conozco que van a la iglesia así como con shortcito, le falta que vayan con la camiseta de Boca, y eso no está bien. Porque si uno va y se va a un lugar y tiene que hablar con un presidente o con un político, no van a ir vestidos así. Entonces, si van a ir así vestidos a ver a un político o a un presidente o a alguien importante, cuanto más al Rey de Reyes, a la casa de Dios. Entonces, tenemos que ser prudentes, tenemos que entender lo que estamos viendo. Entonces, sí, David, nunca faltan esos locos que te quieren poner corbata, traje, cara de... Bueno, todo esto es religión. Versículo número 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Qué vemos acá? Acá los discípulos ya nos dice que tienen un corazón entenebrecido. Pero ¿por qué no entendían lo que el Señor estaba enseñando? Porque son religiosos. ¿No lo podían entender? ¿Qué significa esto? A mí siempre que me preguntan, estoy sin iglesia, ¿dónde hay una iglesia sana? Mirá, lo que el Señor quiere hacer es te quiere llevar, sacar del sistema religioso y que estés en comunión con Dios y estoy, no, pero yo ya quiero una iglesia, quiero un lugar donde congregar. Tengo acá, ya cobré y tengo el diezmo y no sé dónde dejarlo. ¿No lo querés recibir vos, hermano? No, Dios me libre, les digo yo. Por eso hay que tener cuidado muchas veces, porque la gente es muy religiosa. Entonces acá los discípulos lo que están diciendo es que, ¿pero qué tiene de malo lavarse las manos tantas veces? Si yo también me lavo las manos todos los días y por eso soy santo. ¿Se entiende cómo estaban los discípulos? Entonces, lo que les dicen, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Los reprendes. Justo ayer con el hermano Gabriel, pero no por vos estoy hablando, lo hablo siempre. Siempre hablo con todos los hermanos y lo hablo porque yo pasé por ese proceso. Yo cuando estaba sin iglesia estaba desesperado, me quería ir a una iglesia, quería ofrendar, quería diezmar, me sentía un pecador que no tenía iglesia, nada, así me sentía. Pero es porque somos religiosos. Todos fuimos religiosos y tenemos el peso de la carga de la religión. Los discípulos también. Entonces el Señor cuando les está diciendo todo esto cuando el Señor le está diciendo todo esto a estos religiosos, a los fariseos, ustedes no cumplen con la ley, pero son muy religiosos, hacen todas obras religiosas y mandamientos de hombres. Y estos hombres, ¿pero qué tiene de malo? Si no está mal lo que enseñan. Y ahí se enoja el Señor. También vosotros están sin entendimiento. Fíjense cómo sigue enseñando el Señor. Cómo sigue teniendo paciencia, pero ya la paciencia se le está agotando un poco. Entonces no es tanto que, bueno, Jesús, todo amor, 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 amor. Sí, amor basado con la justicia. Entonces, sí, David, somos una fábrica de crear ídolos. Es más, cerremos esta Biblia y la semana que viene hablemos sin la Biblia y van a ver cuántos ídolos creamos en tan poquito tiempo. Somos expertos. Y el primer ídolo soy yo, claro, porque yo soy mágico. Bueno, le preguntaron y acá el Señor les dice, ¿también vosotros están sin entendimiento? Y acá les dice, ¿no entendéis? Y acá le quiere enseñar. Y esto es lo que nos quiere enseñar a nosotros y esto nos tiene que dar mucha luz. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminar? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo de afuera no contamina. ¿Qué significa esto? A ver, el mundo no contamina. Un baile no contamina, porque un baile es un baile, nada más. Todo lo que está afuera no contamina. Hasta el mismo, diríamos, todo lo que hay, no sé, una cerveza o lo que sea, mucho, mira, no, pues está loco, sí, contamina. Sí, contamina, pero atento a esto. Lo que el Señor está diciendo es que todo lo que está afuera, dice, todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar. Y nos dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina.
¿Qué es lo que está diciendo? Acá está hablando un poco de los alimentos, pero esto va a ir incluido en muchas cosas. ¿Por qué? Cuando comemos, fíjense que acá incluso, aunque comamos un cerdo, aunque comamos un conejo, que estaba prohibido en la ley, y acá hay conflictos y problemas, ¿cuál es el tema? Acá el Señor está diciendo, porque lo que entra en su corazón, si no en el vientre, sale por la letrina. Claro, comemos algo y sale por la letrina. Vas al baño y ahí sale. Lo que está diciendo el Señor, que eso no te puede contaminar. Estos hombres decían, yo no como cerdo, y se creían súper santos, súper religiosos. Estos hombres decían, yo, no hay como yo. Ah, pero aquel que está comiendo eso, sí. Entonces, lo que le está hablando de cosas externas, por eso le está diciendo el Señor que estos hombres se lavaban muchas veces las manos y se creían santos. Si no se lavaban las manos, se creían que era pecado. Y el Señor le está diciendo, eso no contamina. Lo que comes no contamina. ¿Puedo comer cerdo? Sí, puedo comer cerdo. ¿Me va a hacer pecador? No me va a hacer pecador. ¿Me puede agarrar una patada al hígado? Sí. ¿Me puede agarrar un colesterol altísimo? Sí. Bueno, eso es otra cosa. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero lo que estos hombres se jactaban de que hacían ciertas cosas y eran santos, y los que lo hacían eran pecadores. Y el Señor está diciendo, todo eso que está afuera no contamina. Yo, por ejemplo, yo puedo ir a un lugar, no sé, por ejemplo, en mi trabajo mismo. En mi trabajo mismo puedo encontrar muchos pecados, mucho adulterio, muchas cosas, pero puede ser que no me contamine, no me tiene que contaminar, porque lo de afuera no contamina. ¿Se entiende? Entonces, acá cuando le dice, porque no entra en su corazón, en el versículo 19, sino entra en el vientre y sale por letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Cuando venga un judaizante y te diga que no podés comer cerdo porque la ley civil hablaba de que no podían comer cerdo porque es pecado, nosotros tenemos que decirle, eso no contamina. ¿Por qué? Porque Cristo hizo limpio todos los alimentos. Entonces, ¿qué entendemos por esto? ¿Podemos comer cerdo o no, David Silva Donoso? Yo sé que ahora tiene el estudio 21 a 30 horas y ya debe estar preparando, no sé si está por ahí, de Hechos de los Apóstoles, así que hoy vamos a ver cómo se bautiza el eunuco y vamos a ver esas cosas. ¿Se puede comer cerdo? Sí, me dice David. Muy bien, fíjense que ni nos conocemos en doctrina en muchas cosas, pero tenemos una armonía bíblica. Y ahora nosotros decimos por qué. Quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué muchos... Bien, ahora vamos a ir a eso. ¿Qué es lo que podríamos decir en cuanto al cerdo? Porque nos vamos a ir a Levítico, nos vamos a ir a la ley ceremonial y nos dice que el cerdo, el Levítico 11, y nos dice los animales que no podemos comer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En Cristo quedan limpios los alimentos. Bueno, lo que tenemos que entender es que la ley que se le da a Moisés en el medio del desierto, ¿qué es lo que pasó? Lo que en el desierto sucede es que les da una norma civil. ¿Para qué? Para la salubridad. No críen cerdos. Imagínense criar cerdos en el medio del desierto, donde no hay agua, donde los lugares son hostiles, donde el cerdo come basura, donde el cerdo siempre está rodeado de moscas, de cosas que eso le va a traer un problema. ¿Y qué pasa? Eran como 2 millones aproximadamente de personas que estaban en el desierto, no habían médicos, no tenían medicamentos. Entonces, por una cuestión de salubridad, ¿cómo van a andar con cerdos? El Señor dice, no coman cerdos porque se van a enfermar y se van a morir todos y se va a morir todo el pueblo. ¿Se entiende? Entonces, le da una pauta para ciertos alimentos por una cuestión civil de que tengan cuidado de salubridad. No era un mandamiento que come cerdo y es pecado. Entonces, estos fariseos venían con que eso era pecado, no lavarse las manos era pecado. Y tantas otras leyes y cargas. Entonces Jesús le está diciendo, eso es tradición de hombres, eso no contamina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, entonces estamos limpios. No. Quieren saber qué es lo que realmente contamina y lo que es algo, lo que es el pecado delante de Dios. Versículo número 20. Decía, porque lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Acá estamos viendo que lo que sale, vemos que lo que sale del hombre, ¿y de dónde sale? Del corazón. Fíjense lo que nos está diciendo,
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¡apa!, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maldicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Entonces, lo que está diciendo el Señor no es pecado comer un cerdo. Lo que está diciendo el Señor no es pecado no lavarse las manos. Lo que es pecado, lo que sale de tu corazón. Entonces, muchas veces, por ejemplo, también hay un debate, por ejemplo, hay personas que dicen que un hijo de Dios no puede entrar a una iglesia católica, por ejemplo. Si vos tenés un casamiento y alguien se casa y se casa en una iglesia católica, vos no tenés que pasar por ahí, porque van a venir demonios y te van a poseer así de la nada. Tan así es. La palabra lo que me dice es que lo de afuera no contamina. Entonces yo puedo ir a un lugar pecador, lo mismo que el Señor Jesucristo. Jesús fue a la casa de Zaqueo. Jesús fue a la casa de Mateo. Jesús andaba con personas pecadoras. Y podríamos decir, eso contamina, eso contamina. No, el Señor dice, a mí no me contamina nada. Lo que contamina es el corazón, y el corazón del Señor estaba pureza absoluta. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, si yo estoy en un baile, puede ser que esté en un baile, ¿qué tiene de malo? El problema es que uno va a estar tentado a hacer cosas que salen del corazón. Ese es el problema. Porque uno no va a ser tentado por lo de afuera. ¿Por qué? A ver, no es que no va a ser tentado. Uno es tentado por los deseos del corazón, las concupiscencias del corazón, nos dice la palabra. Entonces, yo voy a ser tentado con lo que le gusta a mi corazón, con lo que me gusta a mí. Entonces, si yo veo a las mujeres casadas, todo, no ese es el problema es mi corazón que anhela eso, que desea eso. Ahí está la raíz del pecado. ¿Se entiende? Y no lo de afuera. Y ese es el problema de muchas iglesias que preparan a las personas para que se escondan debajo de una cueva. Muchas iglesias preparan a las personas para que nunca vayan a otra iglesia que no sea esa, que no salgan a bailar, que no salgan a jugar, que no salgan a comer, que no salgan de vacaciones, que no hagan nada, que vivan como ermitaños. Muchas iglesias crían así a las personas. Pero ese no es el problema. ¿Por qué? Porque vas a estar encerrado en una cueva, en un monasterio, donde sea solo, y vas a seguir pecando. ¿Por qué? Porque en tu corazón es donde están todos los pecados. Entonces, lo que debe hacer la iglesia es capacitarte y prepararte para tener un dominio sobre tu corazón y tus pasiones desordenadas. Y que cuando tengas dominio, salgas al mundo a hacer luz y que no seas absorbido por el mundo. Esto es lo que significa. Entonces, acá estamos viendo mucha religión. Entonces, acá estamos viendo que lo que contamina al hombre es lo que hay en el corazón. Pero, a ver, hay muchas cosas. Acá vamos a ver que lo que estamos viendo es que me decían lo de la Iglesia Católica que van a centrar, ¿no? Sí, hay muchas cosas que hay, producto de la religión, hay miles de cosas. Vamos a ver algo que tiene que ver con esto. Vamos a ver. Lo que vemos es que lo de afuera no contamina. A ver, por ejemplo, ¿cuánto hace? Hace un par de semanas, cuando se había liberado la cuarentena, todo, mis amigos me invitaron a que les haga el sonido porque iban a tocar en vivo, en un recital. Y querían que vaya yo como ingeniero, que le haga sonido, que le pase. Bueno, digo, vamos. Fui y me encontré con mis amigos, estábamos a los abrazos, estábamos con chistes, estábamos con todo. ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, te encontrás con un entorno donde ves cosas, ves drogas. Nunca me drogué, nunca fue mi debilidad, nada. Ves drogas, ves alcohol, ves excesos, gritos, vocabulario sucio, ves mujeres, sensualidad, un montón de cosas ves. Pero eso no es el problema. El problema es que yo no tenga dominio propio de mi corazón. Ese es el problema. Muchos dirán, pecador. No, ese día les puedo asegurar que fui, que estuve con mis amigos, pasé música, que era lo que hacía, sonó bien, me gustó, nos volvimos, comimos unas hamburguesas en el camino, vine a mi casa feliz de la vida porque hace tiempo que no los veía. No me contaminó. Tenemos que llegar y limpiarnos, obviamente, porque pero ¿qué es lo que pasa? Vivimos en el mundo. Yo también voy a mi trabajo
Y me voy a encontrar con chismes, con calumnias, con recelos, con que te hacen hablar de otras personas, con muchas cosas. Entonces nunca vamos a habitar en un mundo santo. Tenemos que estar preparados para el mundo pecador. Insisto, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si yo tengo debilidad por las mujeres, porque por ahí fui un adúltero toda mi vida, un fornicario, y lo mejor es que no vayas a un baile donde están las mujeres sexys y bailando y esas cosas porque vas a caer en pecado. Eso sí, trata de no hacerlo. Pero no tiene nada de malo que vayas a bailar y que te bailes y que te diviertas y que te vuelvas a tu casa. ¿Por qué? Porque lo de afuera no contamina. Así como los alimentos no contaminan, lo de afuera no nos debe contaminar. ¿Se entiende? Porque es un problema del corazón y no lo de afuera. Entonces, a todo esto, vamos a ver con qué tipo de religión nos encontramos. A ver, esto es algo que estas cargas religiosas la hacían. El que no comía cerdo, el que no hacía esto, el que no hacía lo otro. Ahí está el tema de la morcilla también. Y vamos a ver porque hay posturas, en esto tampoco posturas. Yo nunca en mi vida comí morcilla. Como testigo de Jehová no se comía morcilla. Yo no lo comía, pero no, por una cuestión de que no, nada, no me daba impresión y eso, pero no, nunca la probé, sinceramente. Pero lo que vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra. Y esto es lo que quiero que vayamos a los principios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a Primera de Corintios capítulo 8, versículo 8. Primera de Corintios 8, 8. Y vamos a ver qué es lo que dice. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 8. Es delicioso. Igual yo soy muy con ciertas cosas, no solamente la morcilla. Yo no como mayonesa, no como crema de las tortas, no como crema. Bueno, hay muchas cosas que las salsas blancas no me gustan. Los platos raros, por ejemplo, yo si me invitan a comer y me dicen, tenés un tenedor libre, un restaurante y podés comer todo lo que quieran, como esos restaurantes que hay. Y yo como pizza, milanesa, como asado y cosas comunes. No, probate este camarón chileno con... No, sinceramente paso, yo soy así. Pero yo soy así, ahora no puedo decir, porque ustedes son así, son pecadores. No, a eso es lo que quiero que vayamos. Fíjense lo que nos dice primero de Corintios, capítulo 8, versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ¿qué es lo que está bien? El alimento. Fíjense lo que está diciendo, por eso tenemos que ir con principios bíblicos. Si bien la vianda, el alimento, porque este problema es lo que tenían. No, que cerdo sí, que cerdo no, que esto, que lo otro, que el... Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, si bien la vianda no nos hace más aceptos delante de Dios. ¿Qué significa? Yo no como cerdo. Estoy bien delante de Dios. No, eso no te hace más acepto, no te hace más santo, Juanito, que no coma cerdo. Dice, pues, ni porque comamos seremos más. Entonces, no te creas ni más ni menos porque comes o porque no comes. Ni porque no comamos seremos menos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Comer cerdo no te hace menos. Que esto es lo que enseñaban los judíos. Comer cerdo es pecador. No te hace menos. No comer cerdo no te hace más. Esto es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. Entonces, acá lo que está diciendo, lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Come lo que quieras. Sé prudente, te comes un cerdo y por ahí te cae mal, lo único. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 3. Romanos 14, 3. Romanos capítulo 14, versículo 3. El que come, fíjense cómo tenía que tratar estos temas. Este era el problema con el que tenía que lidiar Pablo. ¿Por qué? Porque llegaban los gentiles que comían cualquier cosa y los judíos que venían del judaísmo se abstenían de muchos alimentos. Entonces acá es donde no podían y Pablo tenía que lidiar con esto. El que come, no menosprecie al que come. ¿Se entiende? El que come, yo como cerdo, yo soy libre en Cristo. Aquel no come. No, tampoco te hagas el vivo, estás diciendo. Si comes cerdo, todo bien. O si está comiendo los alimentos, todo bien. Pero el que no come, no lo juzgues. No empieces a menospreciar diciendo que aquel no es santo. Entonces,
Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces no hay que condenar por la comida. Y no solamente por la comida, vamos a ver que hay más cosas. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Todo en cuanto a estos temas. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y en el versículo 1 nos dice, pero el Espíritu dice ciertamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Acá estamos hablando de los apóstatas. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vamos a ver qué es lo que significa doctrinas de demonio y vamos a identificar algunas de ellas. Nos dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué significa? Cauterizar la conciencia es que la conciencia está dura, como una piedra. Es cuando ya el pecado está insensible a todo lo que es pecado. Y fíjense qué es lo que van a hacer estas personas. Prohibirán casarse. ¿A quiénes tenemos acá? A los católicos. Prohibirán casarse. Entonces, lo que vemos es que los católicos, fíjense que a los curas les dicen que no se deben casar, a los obispos y... ¿De dónde sacaron? No sé. Dicen que porque Jesús no se casó, pero no sé qué tiene que ver. Sacerdotes que no se casan y cuando vemos que Aarón era casado y tenía hijos, no tiene razón de ser. Pero acá estamos viendo que estas son tradiciones de hombres, que te prohíben que te cases y eso es algo contraproducente. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene el dominio propio, que no tiene el don de continencia, como lo tenía Pablo, que él sí podía andar solo porque no andaba desesperado como un caballo relinchando cuando veía a una mujer, pero hay personas que sí andan así y así se van a hacer curas. Y en un momento se vuelven locos, por eso vemos los casos que vemos de pedofilia y todas esas cosas, porque se desequilibra todo. Es como tener atado a un caballo, una bestia salvaje. Entonces, acá estamos viendo que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchos mandarán a abstenerse de alimento. Acá tenemos a los judíos. No comas esto, no comas lo otro, no comas ya, que esto es pecado, que esto es pecado. Y la palabra te está diciendo por Pablo, lo está confirmando por Pablo. Todo lo creó Dios con acción de gracia. Ahora, tenés el alimento y oramos. Padre, oramos por los alimentos, dando gracias, gratitud. Todo lo creó el Señor para el hombre. Todo me es lícito, más no todo me conviene, ¿eh? A ver, vamos a ver un poquito más en cuanto a esto. Colosenses capítulo 2, versículo 16, vamos a ver. Colosenses capítulo 2. Y vamos a ver que acá Colosenses era una iglesia totalmente... Colosenses capítulo 2. Vamos a ver que los colosenses eran muy severos, muy religiosos, venían con toda la carga religiosa. Entonces nos dicen, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nadie lo juzgue en comida y en bebida. ¿Por qué? Porque este era el choque. Gentiles comiendo un cerdo con una mano y los judíos, no, qué asco, qué pecadores. Los judíos veían un cerdo, el cerdo era lo peor que podía haber, lo más inmundo que habían. Solamente de ver un cerdo, de sentirle el olor, era repulsivo para ellos porque toda la generación pasó. Entonces, pero vienen los gentiles y podían comer cerdo y Pablo le dice, coman todos, el Señor Jesucristo, y dicen, pueden comer lo que quieran, porque lo de afuera no contamina, lo que contamina es el corazón, que ese es un tema espiritual. Entonces, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, está diciendo. También juzgaban por las bebidas, no podés tomar esto, no podés hacer lo otro. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fin de la ley, no hay que guardar el sábado. ¿Se entiende? Entonces está diciendo que nadie te juzgue, porque van a venir los judaizantes y te van a decir, esto no podés comer, esto no podés comer, el sábado hay que guardarlo, el Shabbat, los días de fiesta, fíjense los días de fiesta. Tenemos que hacer la fiesta del tabernáculo, tenemos que hacer las Pascuas y comer un cordero y que hacer. Los judaizantes te van a venir con todas estas cosas. Te van a querer hacer volver a la ley de Moisés, que es increíble que hoy vuelvan estos delirantes nuevamente. En los tiempos de Pablo, bueno, toda la vida vinieron haciendo eso y bueno,
pero hoy, 2000 años después. Y vuelven con fuerza. Entonces tenés que decir Shaddai, Shalom, Yahshua, Mashiach, qué sé yo, tantas cosas. Y a esto le sumamos la comida. Y a esto le sumamos la bebida. Y a esto le sumamos el día de reposo. Y a esto le sumamos la fiesta, la Pascua, el tabernáculo. Bueno, tantas cosas que hoy en Cristo no hace falta nada. Porque todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Por eso nos dice en el versículo número 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, que es el Cristo. Entonces no era necesario. Entonces, sí, los judíos celebran el Yom Kippur, están ahí, todo, lo único que le falta es el sacrificio ya a los judíos. Están tramando todas esas cosas, dicen. Bueno, acá estamos viendo cómo nos muestra de que en Cristo todas estas cargas han sido a un lado. Todas estas cargas religiosas, el Señor dice, ya está. Incluso los discípulos, los apóstoles, estaban como ahí tan religiosos, no, ¿qué tiene de malo esto? Ustedes tampoco entienden. Y vamos a ver el último capítulo, que ya en estos días, que creo que David Silva Donoso va a llegar a este capítulo y lo va a enseñar bien, lo va a explicar bien, pero yo voy a ver qué es lo que dice este capítulo en cuanto al contexto mínimamente. Hechos capítulo 15, versículo 19. Hechos capítulo 15, versículo 19. Y nos despedimos con esto y los invito al estudio de David Silva Donoso, que hoy va a continuar con el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso yo ya dejo el libro abierto en Hechos de los Apóstoles. Fíjense lo que pasa. Acá nos encontramos con qué. Con que acá hay un concilio de Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Pablo sale a la cancha, Pablo sale en llamas, Pablo estaba encerrado, estaba como una bestia espiritual y sale con Bernabé y salen y se convertían todos. Entonces lo que estamos viendo es que se encontraron con algo. Están contando en Jerusalén, se están convirtiendo todo en Cristo, reciben el Espíritu Santo y furor. Y fíjense lo que nos dice en Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, secta, acá estamos hablando de una secta que es algo apartado del camino, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, o sea que estos judíos, estos fariseos creyeron en Cristo. Gloria a Dios, amén, amén, aleluya, Cristo, Cristo, Cristo. Pero tenemos que volver a la ley. Habían creído, pero se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Estaban empezando a hablar que no, todo bien con Jesús, pero nos tenemos que circuncidar. No, ya está, la ley ceremonial queda abolida en Cristo. No, vamos a circuncidarnos. Y también a mandarles a que guarden la ley de Moisés. Entonces, acá estamos hablando de los mandamientos, la ley civil, la ley ceremonial, la ley. Los 10 mandamientos siguen intactos, así que esto no es decir, bueno, ahora se puede robar, matar. No, bueno, quieren volver al judaísmo. Entonces, acá vemos que, fíjense que en el versículo número 7 nos dice, después de mucha discusión, hay una reunión y un debate, discusión, no era un tema, y a esto lo dejó el Señor Jesucristo en la iglesia. Lo dejó a Santiago, lo dejó a Pedro, lo dejó a Juan. Estaban en Jerusalén y acá en este concilio están debatiendo qué hacemos. Porque la cosa era, los judíos que están en Cristo guardan la ley, guardan todo, guardan los mandamientos, no le podemos quitar todo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tampoco era que al judío que viene con una descendencia, llevando una cultura, cumpliendo con fiestas, no se les dice, bueno, judío, ahora ustedes tienen que comer cerdos y no son pecadores. No. Ahora tienen que dejar de hacer fiestas tampoco. Por eso el mismo Pablo dice por versículos en Hechos de los Apóstoles y en varios, dice, me estoy yendo a Jerusalén a festejar las fiestas. Pero ¿cómo? ¿No era que en Cristo estaba abolida la ley? Sí, pero Pablo era judío, ya era la costumbre de ellos hacer fiestas, ellos ya toda la vida se dedicaban a las fiestas, era la alegría de ellos, era la manera, entonces sigan haciendo eso, pero no lo hacían para llegar a Dios, era de una manera cultural. Entonces este era el choque, entonces vienen los judíos con toda su carga religiosa, que si quieren háganla porque era la costumbre, la manera de vivir. Pero venían los gentiles, que era todo el rock and roll, todo, y decían, bueno, ellos decían, a los gentiles hay que judaizarlos, que digan Shalom, que digan Yahshua, que digan Yahshua Mashiach, que digan, bueno, y empiezan a cargarle, bueno, que hablen en hebreo, que hablen en griego, que en las Pascuas que coman el cordero, bueno, querían hacer todas las leyes ceremonial.
Versículo número, vamos a recortar un poquito. Vamos al versículo número 19. Después de mucha discusión, después de hablar, de debatir, Pablo, Pedro, imagino, me encantaría ver ese momento. En un tema, no, es lindo momento. Y acá empieza la iglesia, ya estamos viendo que los apóstoles se encargan de, por eso los apóstoles son el fundamento de la iglesia. No Maldonado, que ese es un cara dura. Bueno, versículo 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué es lo que están diciendo? Acá estamos viendo que los apóstoles dicen, juzgan, decretan, toman como principio para la iglesia que no se inquieten a los gentiles. ¿Qué significa? Que no tenés que decir Shaddai, que no tenés que decir Shalom, no tenés que decir Yeshua Mashiach, no, si querés comer cerdo, comem. Entonces, no se inquieta a los gentiles, porque esto es lo que estaban queriendo hacer los judaizantes, que es lo que están haciendo hoy con la iglesia cristiana. Pero como la iglesia cristiana está en Disneylandia, se van a comer cualquier cuento. ¿Y con qué nos encontramos? Con iglesias que tienen bandera de Israel. Nos encontramos con iglesias que están tocando el shofar. Estamos encontrando con iglesias que están danzando y dicen que son danzas hebreas, que ni siquiera son hebreas, son cualquier cosa. Son más como odaliscas cabareteras que trabajan en los cabarets. Pero ahí estamos viendo la iglesia que ha perdido el norte. Claro, se deja engañar al no tener conocimiento, pero a nosotros no. Nosotros no nos pueden imponer nada de eso. Entonces, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, no se nos van a inquietar con todas esas cosas que se convirtieron a Dios. Versículo número 20. Sino que se les escriba, ahora, esto sí es lo que está diciendo que es lo que no deben hacer los gentiles, sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Claro, ellos venían de la idolatría. Ellos venían de todo, de fornicación. Fíjense, por eso nos dice que se aparten de los ídolos. Muchachos, te convertiste a Cristo, pero vas a tener que tirar la estatua de Dagón, de Astarot, de Afrodita, de al que esté adorando. No se permite eso. Entonces, no se los inquieta con todas estas cosas culturales, pero nada de ídolos les está diciendo acá los apóstoles. Nada de fornicación. Los gentiles venían, era todo rock and roll, era todo fornicación. Cuando la Biblia nos habla de los árboles frondosos y ahí era todo árboles con copas grandes y bueno, era todo fornicación. Es más, si alguno de estos vivían cerca del templo de Afrodita, ir a adorar a Afrodita era tener relaciones sexuales con las sacerdotisas. Entonces acá le está diciendo, bueno muchacho, eso era antes de Cristo, ahora acá no se puede, le está diciendo. Entonces, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y acá está lo que queríamos llegar, esto de lo que es... está muy dividido esto. Estos son temas que se toma ahí, cada uno que el Espíritu Santo medite, que busque, donde encuentren paz. Y de última, el que quiere comer, que coma, pero que no lo juzgue, y el que no coma, que lo mismo. Pero acá, yo lo que siempre tomé es como que cuando hablamos de ahogado, una cuestión de salubridad. Decir, hagan de cuenta que encuentran una oveja ahogada en el agua, no coman animales ahogados, o cuando estamos hablando, lo que está queriendo decir es que le corten el cuello y que derramen la sangre. Por eso está diciendo ahogado y de sangre. ¿Por qué? Acá está diciendo dejando de lado la sangre, y vemos que en el Antiguo Testamento tampoco se podía comer sangre. Entonces, y lo que hay una postura que la sangre es para Dios. Entonces, ahora, a lo que es comida, a ver, de este versículo, la secta de los testigos de Jehová hacen algo que sí es grave, que no es no donar sangre. Por eso lo que está diciendo es que se escriba que se aparten de ahogado y de sangre. Entonces, no se te ocurra dar sangre, no seas donante de sangre. Si tu hijo se está muriendo, déjalo morir. Esto es lo que enseñan los testigos de Jehová, que es satánico, cuando Cristo murió y dio su sangre por nosotros. Pero bueno, más allá de la morcilla, al que le gusta bien, el que no, el que coma, el que no, el que yo cito este versículo y que cada uno tenga la luz de que el Espíritu Santo le dé la paz y la tranquilidad. No tiene que ver con una doctrina de la salvación ni de la condenación, ¿no? Estamos viendo ahí puntos que, entonces, que a mí no me gusta. Si pudiera comer, y comería, qué sé yo. No sé por qué no. Entonces, ¿pero a qué es lo que vamos? Es que acá el conjunto de lo que no pueden hacer los gentiles es ídolo, fornicación. ¿Se entiende? Tienen que dejar el pecado que está en la ley.
Entonces, bueno, nada más, mis queridos hermanos, hemos terminado. Los invito en un ratito al estudio de mi hermano David Silva Donoso, que ya van a llegar, ya están por ahí, creo que están ya están llegando, David ya está llegando al capítulo 15, y me gustaría que lo explique con más luz y con el original griego y con más recursos, y que el Espíritu Santo nos dé toda la paz del Señor. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Sebastián Zapata Chávez, todavía estás ahí desde que 1 hora 40 escuchándome si no te gusta. Esto es lo que no entiendo. Acá hay un hermano que no le gusta, que dice que soy un hijo de Satanás, un hereje, todo. Bueno, todo bien, lo entiendo. Pero desde el minuto 1 que estás, 1 hora 45, estás escuchando un hereje. Solo vos nada más. Pero bueno, bueno, más allá del chiste, me gustaría que la palabra que hayas escuchado, que bueno, que si por ahí ha sido de bendición, gloria a Dios, y si no, bueno, seguiremos orando. Así que nada más, mis queridos hermanos, acá estamos, a la salida Morcipan, bueno, ahí está, para todos. Bueno, el hermano David Silva Donoso va a tocar mucho mejor este tema, pero esa es la postura que yo tengo y lo que puedo enseñar a la luz de las Escrituras. Por eso esto es lo que enseñamos con las herramientas bíblicas, es lo que tenemos. El contexto contamos un poco y eso es lo que exponemos. También vamos a tocar ciertos versículos, porque acerca de que Marcos, el evangelista Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos habla de que hay versículos que por ahí no los escribió Marcos, que por ahí sí, bueno, nosotros vamos a enseñar todo y vamos a ver qué es lo que se está enseñando. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Mario Muñoz, qué lindo, la verdad que gracias, hoy estuvimos hablando con el pastor Mario Muñoz del Ministerio de Biblia Libre, y bueno, ahí hemos arreglado algunas cositas y bueno, seguramente vamos a estar trabajando juntos en lo que es la zona de... Bueno, ya vamos a tener información, ya vamos a arreglar, no quiero llegar a adelantarme a cosas, pero ya hace tiempo que ya estamos predicando el Evangelio, estamos cómodos y así que, bueno, ahí me doy la bienvenida, diría yo. Pero bueno, ahí estamos. Así que gracias al Ministerio Biblia Libre por tener la confianza en mí y bueno, esperamos que no defraudar a nadie. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Así que todos los que están en Argentina, cerca de Cava, de Capital Federal, y bueno, ahí vamos a tener un punto de encuentro, y es ahí donde me van a encontrar, y sería lindo que los que están ahí cerca, o los que están medianamente cerca, o todos los hermanos que vengan de viaje a Argentina, van a tener el punto de encuentro en Biblia Libre, Capital Federal de Argentina. Me van a encontrar a mí, a muchos de los hermanos, Vanessa Rossi, bueno, van a haber muchos hermanos y todos los que se van a ir sumando. Así que bueno, bienvenido, ahí me están dando la bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos. Muy lejos. Bueno, Gabriel Arias hace poco estaba cerca y ahora te fuiste a vivir a Misiones. Bueno, también se va a abrir seguramente en Misiones alguna iglesia con una sana doctrina. Y me encanta Misiones, así que voy a ir seguido. Ya he ido y me encantó. Así que, bueno, esperemos que el Señor se lo entregamos. Y hoy vamos a orar por eso también. Hoy vamos a orar por esto, lo del Ministerio de Biblia Libre, por lo de Cava, y se lo vamos a entregar en sus manos. Y entregamos este estudio. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, te entregamos otro día, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener fuerza espiritual para que lo de afuera no nos contamine. Ayúdanos a desligarnos de las cargas religiosas. Venimos con un peso religioso. El hombre es religioso, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, a despojarnos de esta carga, de este yugo, de la obligación de dar dinero, de la obligación de hacer obras religiosas, del juzgar, del condenar, de los pesos. Ayúdanos, Señor. Cristo ha venido a romper con el yugo, Señor. Vino a romper con toda la esclavitud que cargamos y que tenemos. Pero que esta libertad no sea la excusa para tener un libertinaje. Que la libertad en Cristo no sea una excusa para vivir sin congregarnos. Que la libertad en Cristo no sea una excusa para vivir como quiero porque vivimos en la gracia. No, Señor. Quita de nosotros toda la religión, Señor. Ayúdanos a identificar y a renunciar a la religión, Señor. Y a tener una comunión contigo íntima. Padre Santo, te pedimos, Señor, por mis hermanos del Ministerio Biblia Libre. Te pedimos, poderoso Dios, por el pastor Mario Muñoz. Te pedimos, poderoso Dios, por David Silva Donoso. Por todos los hermanos de Biblia Libre que no quiero nombrar mucho los ministerios porque la gloria es para ti, Señor. Pero en este caso lo amerita, poderoso Dios, para identificar dónde se está haciendo la obra. Y te lo entregamos en tus manos, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por el reconocimiento de hermanos, de pastores, de hombres de palabra, de hombres sabios,
de mujeres que han estado orando, Señor, porque todas estas cosas acontezcan, y te lo entregamos a ti, te lo entregamos en tus manos, y que todo lo que tenga que suceder venga de ti. Fuera de ti no queremos nada, Padre Santo. Y así te entregamos este día, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Bueno, terminamos, mis queridos hermanos, hemos terminado, así que gracias a todos por estar ahí. Hay un montón de mensajes, no los vi ahí en Facebook. Así que bueno, amén, mi querido hermano Mario Muñoz, Cari Jiménez, Gudelia Harrick. Así que bueno, todos los hermanos que están en todas partes del mundo, cuando anden por Argentina va a haber un punto de encuentro y que bueno, siempre van a estar invitados y bueno, serán hospedados y todo lo que ya vendrán cosas muy lindas. Así que bueno, nada más. Nos vemos mañana, 19:30 horas, y continuamos con el estudio del libro de Marcos. Y los invito a que entren al canal de mi hermano David Silva Donoso, donde van a ver el estudio de Hechos de los Apóstoles, que se continúa con los estudios sistemáticos, ordenados, versículo por versículo, y van avanzando de una manera muy rápida. Bueno, Julieta Guerra también ahí. Julieta Guerra, creo que mi hermano también, Dani Mejías, con contexto, también está ahí, el hermano de Biblia Libre, también no sé en qué parte están, pero bueno, lo lindo es que la palabra de Dios y el Evangelio y la sana doctrina se está predicando y bueno, que Dios esté delante de nosotros. Nada más, mis queridos hermanos, nos vemos mañana y que Dios los bendiga.